Bueno, pues vamos a tratar ahora, por fin, después de mucho tiempo, de querer tocar otros temas y no quería que se me hiciera tedioso. Ahora sí, el periodo escolar en la teoría neurocienciana. Ujú. Para esto hay que tratar primero una cuestión importante que es la idea de los conceptos espontáneos y los conceptos científicos que se derivan de pensamiento y lenguaje o pensamiento y habla, depende de la traducción. El correcto sería pensamiento y habla de Vygotsky. Uh-huh. Está en las versiones que tenemos en español, en las obras escogidas, de ahí vienen todas las citas. ¿No? Este, bueno, ¿por qué es importante entender la diferencia? Entender la diferencia es importante porque en este periodo escolar se presupone que la adquisición de conceptos científicos es la razón principal desarrollo, del efecto de desarrollo que tiene eh, la actividad escolar como tal. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a iniciar con esto. Lo voy a leer aquí porque aquí me cubre lo que mi cámara. Dice Vygotsky, el desarrollo de los conceptos científicos sigue un camino particular en comparación con el desarrollo de los conceptos cotidianos. Este camino está condicionado por el hecho de que la definición verbal primaria constituye el aspecto principal de su desarrollo, que las condiciones de un sistema organizado descienden en dirección a lo concreto, al fenómeno, mientras que la tendencia de desarrollo de los conceptos cotidianos se produce fuera de un sistema determinado y asciende hacia las generalizaciones. ¿No? Es decir, uno tiene en específico una diferencia, dos diferencias fundamentales. ¿No? Por un lado, nos dice Vygotsky que tienen un aspecto más concreto, es decir, los cotidianos, y los científicos tienen un aspecto más abstracto. ¿No? Y en su desarrollo los, los, los cotidianos van desde lo concreto a lo abstracto y lo generalizado, y los científicos van al revés, de lo generalizado y abstracto a lo concreto. Uh-huh. Lo que viene aquí, específico, dice, por ende, hay que destacar que los conceptos científicos están estructurados de una manera sistemática y que los cotidianos tienen dicha estructura, así como que van en una relación inversa de lo concreto a lo general y no de lo general a lo concreto como los científicos. Ese es otro aspecto importante, el hecho de que tienen un carácter sistemático. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, básicamente se refiere al hecho de que los conceptos científicos están inmersos en un sistema de otros conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría de, no sé, tan simple como la psicología, ¿no? La psicología tiene una serie de conceptos que están íntimamente relacionados unos con otros, como un sistema de los cuales están en unas relaciones que las mismas relaciones este, con, determinan el significado de los conceptos. Es decir, un concepto presupone para su significación a otro concepto y demás. Esto ocurre, por ejemplo, desde las clasificaciones biológicas. Entonces hay, por ejemplo, jerarquías de conceptos y demás. Eso es lo que tiene como tal los conceptos científicos que, por ejemplo, los conceptos cotidianos no tienen, los espontáneos. Son aquellos que se van a generar, digamos, en el día a día sin ninguna orientación o guía sistemática por medio de alguien, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños de repente alguien les señala que esto es negro, ¿no? Y de repente encuentran otras cosas que se parecen en alguna característica externa, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que primero la característica externa es el color, ¿no? Pero después de un punto encuentran que las cosas negras a veces también tienen, no sé, por ejemplo esto, ¿no? Que es una cajita, también es negra, pero tiene la característica de que tiene un cierre, ¿no? Como este. Entonces, si de repente el niño encontrara otro objeto que tuviera ese cierre, entonces a lo mejor negro empieza a ser generalizado para todas las cosas que tienen un cierre. Entonces ya de repente ya los pantalones son negros, las bolsas son negras, y si luego por asociación misma, ahora todas las cosas que tienen, no sé,
un espejo, porque la bolsa tiene un espejo, son negras, ahora todo lo que tenga un espejo va a ser negro. ¿Me explico? Entonces, no tienen ninguna estructura como tal. Se relacionan de maneras arbitrarias por cuestiones por meras leyes de asociación, digamos, porque están cercanas, porque son de manera espacial o temporal, eh, básicamente. Son como las reglas que guían los conceptos espontáneos o de esa índole. A diferencia de los científicos, que sus relaciones están dadas por una estructura inherente a al mismo sistema simbólico del cual estamos tratando. Bueno, continúa Vygotsky, ¿no? El desarrollo del concepto científico se produce en las condiciones del proceso de instrucción y constituye una forma singular de cooperación sistemática del pedagogo con el niño. Eso es muy importante porque nos está diciendo, en primera instancia, que el concepto científico se va a desarrollar en las relaciones que ocurren de una educación sistemática, como las ocurren en la escuela. Hay un plan específico el cual vamos a seguir, hay una currícula, y le tenemos que enseñar al niño una determinada serie de conceptos, una determinada serie de procedimientos, etcétera, que tiene que adquirir para dominar un determinado dominio de conocimiento. Bueno, sigamos. Durante el desarrollo de estas cooperaciones maduran las funciones psíquicas superiores del niño con la ayuda y la participación del adulto. Esto encuentra la expresión en la creciente relatividad del pensamiento causal y en el hecho de que el pensamiento científico del niño avanza hasta alcanzar un determinado nivel de voluntariedad, nivel que es producto de las condiciones de enseñanza. Es decir, que estas mismas condiciones de enseñanza van a permitir que el sujeto sea consciente de aquello que está haciendo. Es decir, porque conocer un concepto implica, implica que tienes que ser consciente de las características del concepto y cómo se relaciona con algo. Entonces, no hay manera de que apliques un concepto de manera inconsciente, si la estás aplicando de manera adecuada. Asimismo, veíamos que también desarrollan el pensamiento causal de los niños. ¿Por qué? Porque por lo general los conceptos científicos, sobre todo el de las ciencias naturales o el de las ciencias sociales de una u otra manera, tienden a determinar los objetos de manera causal. Entonces los niños aprenden a pensar en esa forma, de que debe haber un antecedente para que haya una causa, ¿no? Y si hay una causa, pues hay un efecto. Si hay un efecto, a lo mejor ese efecto es antecedente de otra causa, y así, continuamente. Ahora, estos factores explican la maduración temprana de los conceptos científicos y también el hecho de que el nivel de su desarrollo intervengan como una zona de posibilidades muy próxima a los conceptos cotidianos, abriéndoles el camino y preparando su desarrollo, ¿no? Esto es sumamente importante también porque nos está hablando de dos cuestiones. Por un lado, tenemos que el desarrollo de unos afecta al desarrollo de los otros. Y tenemos también que el hecho de que se estén dando en esta relación de cooperación con el adulto permite que los conceptos científicos se desarrollen rápidamente. A diferencia de los cotidianos que, pues, como son de manera, digamos, un tanto azarosa en un inicio, pues se desarrollan de manera muy lenta. Por ejemplo, también dice Vygotsky, o bueno, continuamos con lo que dice Vygotsky, la debilidad de los conceptos cotidianos se manifiesta en la incapacidad para la abstracción, en el modo arbitrario de operar con ellos. En semejante situación domina una utilización incorrecta, ¿no? Que es lo que les decía. La debilidad del concepto científico estriba en su verbalismo, en su insuficiente saturación de lo concreto, que se manifiesta como el principal peligro de su desarrollo. La parte fuerte en la capacidad la parte fuerte está en la capacidad para utilizar voluntariamente la disposición de actuar, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos decir que el concepto científico complementa al concepto espontáneo y el concepto espontáneo complementa al concepto científico, ¿no? Uno le falta, digamos,
tenga una expresión concreta en el mundo, como por ejemplo cuando te enseñan, no sé, el concepto de célula, que es muy ambiguo, y no es hasta que, por ejemplo, tienes alguna cierta práctica en el laboratorio o a lo mejor observas muchas imágenes y demás que empiezas a entender ese concepto de célula realmente en su aspecto concreto, ¿no? ¿A qué se refiere el concepto de célula? Y no simplemente y no simplemente una definición formal de qué es el concepto de célula. Por otro lado, por ejemplo, en el concepto cotidiano, pues tenemos que al generarse en el día a día, en la actividad misma de las personas, pues tienen esta inmediata relación con lo concreto, ¿no? Y por medio de procesos de abstracción y generalización llegas a esos conceptos cotidianos. Entonces tienen una inmediata relación con, con, con el ser, con la vida, con los objetos, con lo concreto. Esto queda mucho más claro al final de todos los estudios que analiza Vygotsky, ¿no? Nos dice como, digamos, como parte de las conclusiones, ¿no? Dice, el concepto espontáneo del niño se desarrolla de abajo arriba, hacia propiedades superiores a partir de otras más elementales e inferiores, y que los conceptos científicos se desarrollen de arriba a abajo a partir de propiedades más complejas y superiores hacia otras más elementales e inferiores, ¿no? Lo que decía Vygotsky hace ratito y que traté de explicarles, que era que unos van de lo abstracto a lo concreto y otros van de lo concreto a lo abstracto. Listo. Y luego estos dos procesos se hallan estrechamente interrelacionados. El desarrollo del concepto cotidiano deberá alcanzar un determinado nivel para que el niño pueda asimilar en general y tomar conciencia del concepto científico. Es decir, que si no hubiera un desarrollo adecuado de los conceptos cotidianos, pues no podríamos hablar ni siquiera de enseñarle al niño los conceptos científicos. ¿Por qué? Porque siempre para definir conceptos científicos usamos otros conceptos, o sea, la definición de ciertos conceptos implica otros conceptos. Entonces, para que el niño pueda siquiera empezar a entender una serie de palabras y demás que ocurren en la escuela y determinados conceptos que presuponen esos conceptos científicos, tiene que tener algún cierto desarrollo en los otros conceptos que son, por lo general, los cotidianos. Y luego dice, el concepto cotidiano que ha recorrido un largo camino de desarrollo de abajo arriba ha despejado la trayectoria para el posterior brote hacia abajo del concepto científico, ha creado una serie de estructuras necesarias para que surjan las propiedades inferiores y elementales de los conceptos. Exactamente igual, el concepto científico, después de haber recorrido de arriba abajo cierto fragmento de su camino, ha abierto con ello la senda para el desarrollo de los conceptos cotidianos, preparando de antemano una serie de formaciones estructurales necesarias para dominar las propiedades superiores del concepto. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, básicamente que ambos en su desarrollo se van a influenciar una vez que son introducidos los conceptos científicos. Como habíamos dicho, los conceptos cotidianos tienen una falta de estructura. Que gracias a la estructura que tienen los conceptos científicos luego va a influenciar a los conceptos cotidianos y va a permitir que los sujetos empiecen a generar de manera estructurada conceptos cotidianos. O sea, los conceptos cotidianos entran en una relación dialéctica con los conceptos científicos y surge un nuevo nivel cualitativo. Que es, digamos, lo que surge a partir de esa interrelación de conceptos científicos y conceptos cotidianos, que es lo que solemos hacer nosotros en el día a día, es decir, la forma de pensar que nos brindan los conceptos científicos o que hemos desarrollado a partir de adquirir conceptos científicos, permea en nuestra relación con el mundo. Y al permear nuestra relación con el mundo, digamos, estamos influenciados por esa adquisición de conceptos científicos y estructuran la forma en que vemos la realidad, ¿no? Si ya no, por ejemplo, eso, por ejemplo, va a hacer que analicemos de manera sistemática, estructurada y demás las propiedades que vemos manifiestas en la realidad de las cosas, ¿no? Va a permitir que que podamos hacer abstracciones y generalizaciones que no impliquen meras cualidades externas de los objetos, sino que estemos tratando de descifrar las propiedades internas y esenciales de los objetos. ¿Cómo hacen las teorías científicas? Aquí es importante mencionar una cosa que dice Karl Popper, que es cierto, ¿no?
que si bien haya definido un poco Vygotsky esta idea de que el concepto científico tiene casi una relación muy íntima, o su naturaleza está dada de manera verbal, eh, le faltó quizás también decir a Vygotsky que los conceptos científicos por sí mismos, como definiciones verbales, son insuficientes para la aplicación de esos mismos conceptos. Es decir, aplicar un concepto implica una serie de procedimientos también que relacionan ese concepto con la realidad, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, tener el concepto eh, de lo redondo no es lo mismo que hacer una circunferencia, ¿no? O tener el concepto no sé, de célula no es lo mismo que explorar una célula, que saber mirar una célula en el microscopio, ¿no? Tener los conceptos matemáticos, como por ejemplo el de integral, no es lo mismo que aplicar o hacer integrales con diferentes aspectos de la realidad, ¿no? O en un problema hipotético, pero que nos plantea ciertos datos específicos, que a lo mejor referidos a la realidad, por ejemplo, los problemas que ocurren en la estadística, los problemas que ocurren en la física, etcétera, ¿no? Pero si no tienes esa serie de procedimientos, uno es incapaz de realmente de aplicar ese concepto. Es una de las cosas que se le fueron criticando a Vygotsky con el tiempo. Ahora, otra cosa muy importante que Karl Popper nos menciona, y es que en el proceso de esta actividad escolar, los nevygotskianos desarrollaron una cosa que se llama aprendizaje teórico, ¿no? Que fue un método desarrollado básicamente a partir de Davidov, de Galperin, de Taliesin, etc., ¿no? Que consiste en enseñar conceptos y procedimientos mediante que a los niños al realizarlos, eh, o más bien a utilizarlos en determinados problemas, estos se aprenden a dominar esos determinados procedimientos y demás, y conceptos, y los internalizan. Que viene con la idea de la teoría de la actividad, ¿no? Básicamente que se internalizan estas estructuras de la actividad en función de que la estructura de la actividad externa coincide con la estructura de la actividad interna, ¿no? Y al conseguir ambas estructuras, los sujetos las pueden internalizar, ¿no? Internalizan esta serie de operaciones a partir de realizar un conjunto de actividades, ¿no? Esa es la idea básica de la teoría de la actividad. Pero para hacerlo más concreto, este esquema, desarrollado sobre todo por Galperin, que es el que está a su izquierda o derecha, no sé, el sujeto de la imagen, que fue un seguidor específicamente de Leontief, pero también estuvo fuertemente influenciado por Vygotsky, aunque difieren mucho, pero luego entramos en detalles de él. Bueno, a veces un ejemplo concreto de cómo podría ser este método de los nevygotskianos, ¿no? Por ejemplo, en ese tenemos un ejemplo de cómo enseñarían ellos eh, a, a escribir, ¿no? Empezarían definiendo un concepto, que sería el concepto de contorno, el contorno de una figura, el contorno de cualquier superficie, básicamente el contorno de cualquier objeto en dos dimensiones, o en un plano, ¿no? Una vez que definen este concepto, le enseñan a aplicar este concepto al niño. Por ejemplo, para poder desarrollar o poder escribir cualquier letra, pues uno podría analizarlo como un contorno, ¿no? Entonces, dentro de ese contorno sería el primer paso identificar los cambios que tiene el contorno. Es decir, que primero va en una línea recta y luego de repente, en este caso de la letra U, cambió, ¿no? Hizo una pequeña curva, entonces ahí estamos notando que cambió el contorno. Luego volvió a ascender, hubo otro cambio del contorno. Y luego volvió a tornar, otro cambio del contorno, ¿no? Luego sería poner puntos en estos cambios del contorno, es decir, donde se establece este cambio, y finalmente sería reproducir esto en otro plano, ¿no? Entonces, una vez que tienes esto, pues ya puedes decir, dejarles analizar un contorno y por lo tanto ver los elementos
esenciales de ese contorno, y a partir de esos elementos esenciales de ese contorno puedes copiar cualquier contorno. Y pues básicamente las figuras del abecedario pues, son contornos. Entonces, es una forma en que este autor que se llama Pantina aplicó este método para poder enseñarles desde el concepto que es contorno, a aplicar el concepto de contorno y entonces enseñarles a reproducir cualquier figura en dos dimensiones, ¿no? Entonces, con el tiempo esto se va a automatizar y va a pasar a ser un proceso visomotor, es decir, estar viendo la figura que uno quiere copiar y marcar los detalles de la figura que uno quiere copiar, a simplemente hacerlo un proceso viso-imaginario, que quiere decir simplemente ver rápidamente lo que quieres copiar, mantenerlo en tu cabeza y reproducirlo, en esencia. Entonces, si se fijan, esto es, digamos, pasa de una forma de un tipo de acción a otro tipo de acción, ¿no? En este caso, una acción visomotora, una acción visoimaginaria, por medio de la automatización. Y esto se hizo a partir de esa idea, ¿no? De esa idea de los conceptos científicos, por un lado definiendo el concepto científico, pero por otro lado extendiendo el hecho de cómo aplicar ese concepto científico. Esto es una visión bastante diferente de cómo suelen conseguirlos los constructivistas como Piaget, como Dewey, etcétera, ¿no? Como todos estos americanos. Eh, ¿Por qué? Bueno, es diferente en el sentido de que no van a presuponer ni los vigotskianos ni los neovigotskianos eh, que el sujeto pueda así que rehacer la historia de la humanidad, ¿no? O sea, que no simplemente como diría Piaget, por procesos de asimilación y acomodación va a llegar a los conceptos, ¿no? Pues no. Puede asimilar y acomodar lo que quiera, podrían decir los vigotskianos, pero así por mera asimilación y acomodación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, jamás va a llegar a no sé, a generar un concepto tan majestuoso como lo que sería la célula o el ADN o algo así, ¿no? es, y tiene que ver por un lado por esa cuestión de que los conceptos, por ejemplo, los científicos, no hablan de cosas que son, digamos, inmediatamente dadas de manera perceptual, ¿no? Sino al contrario, la esencia de los fenómenos no se da de manera inmediata fenomenológicamente, sino que se tiene que derivar conceptualmente. Entonces no simplemente puede ser no simplemente pueden emerger de menos procesos de generalización como lo son los procesos cotidianos, ¿no? De los conceptos cotidianos, sino tienen que haber un cambio, una reestructuración de esa forma de pensar. Y en este caso, ahora sí que derivar esta esencia que permite los conceptos científicos no se puede dar por mero empirismo, ¿no? Y es algo de lo que habla Vygotsky y habla los no vygotskianos. Pues, y además, sí, aún suponiendo que tuviera el niño tiempo infinito, a lo mejor teniendo tiempo infinito o teniendo el mismo tiempo que ha tenido la humanidad hasta ahora, podríamos decir que pudiera llegar, pero el niño no tiene tanto tiempo. Somos seres finitos que nos morimos en una cantidad muy pequeña de años y los niños crecen en una cantidad todavía más pequeña de años. Necesitamos que sean agentes que sean productivos para la sociedad en un tiempo relativamente largo para el resto de los seres biológicos, pero corto en el tiempo del cosmos, ¿no? Entonces, pues no podrían realmente derivar estos conceptos por sí mismos, sino tienen que aprenderlos, tienen que asimilar los conceptos que son, que están, digamos, que son, digamos, del todo el derivado de la cultura, ¿no? Tienen que apropiarse de ellos, si no, no habría forma, por más listo que sea el niño o la niña. Y aquí me gustaría decir que hay, digamos, una cuestión de cómo es que se pasa a la siguiente etapa, como en las anteriores. Sin embargo,
no la hay, no hay una, como dice Karpov, este libro, no hay ninguna teoría de cómo es que realmente pasan los niños, cómo generan nuevos motivos para lo escolar. Y tiene que ver mucho con la dificultad, la teoría de la actividad, ¿no? Que no sé si hayan visto mis videos, pero por ejemplo con lo que le critica Lomop, por ejemplo, a los de la teoría de la actividad, que al centrarse en la actividad y hacer de manera mecánica que va del exterior hacia adentro, no pueden hablar de los procesos subjetivos y demás que condicionan los procesos de desarrollo, ¿no? Entonces, al no poder hablar de esas cuestiones, pues no pueden entender muchas de los cambios a nuevas actividades, ¿no? Se les oscurece. Además, también está el problema de que consideran homólogo a la estructura de la actividad externa e interna, entonces tienen transponen conceptos que son sociales a, a un dominio individual, como el de la psicología, lo cual lo vuelve imposible una explicación. Aparte hablan de la estructura de la actividad como si eso fuera lo que estudian los psicólogos en lugar de que los psicólogos estudian procesos psicológicos, ¿no? Pero bueno, esas son, digamos, de las cosas que han obstruido para que este tipo de, de teoría, o este tipo de datos se sigan desarrollando. Por eso es que ven que de repente Karpov no habla tanto como de la actividad, sino habla de los procesos cognitivos que se desarrollan en la actividad, ajá, que es algo que deriva de Rubinstein. Pero bueno, esas son cosas que ya hemos tratando y que ya pueden ir checando en el de Lomop. Y espero que les haya gustado, espero que les haya servido digamos que fue más un video eh, de lo que son los conceptos científicos y cotidianos, pero es, digamos, lo más importante para entender este periodo escolar, este periodo escolar en esa teoría. Y de hecho, prácticamente el capítulo de Karpov solo habla de eso. Estaría bueno tocar cómo, por ejemplo, deriva Galperin o Talicina, algunas de sus formas instruccionales formativas de dominios específicos, pero sería muy largo esto. Solamente para tratar uno seguramente me llevaría media hora. Entonces, a lo mejor lo haré, pero en otros videos. Así que espero que les haya gustado, pero si quieren checar algo de cómo lo haría, hay un libro de Irina Engenes que tradujo las conferencias de Galperin. Está este de aquí, no sé si alcance a ver. A ver si le quito esto. Aquí podrían checar un poco de cómo lo han desarrollado. Vienen creo que las 8 o 10 conferencias de Galperin, lo cual es mucho más amplio que el que hay por ahí de La Habana, Cuba, que nada más tiene 4 conferencias. Así que es la mejor forma que tendrían de, de estudiar a Galperin si quisieran. Hay otro libro que es de Talicina, que tradujeron en la UAP, si no mal recuerdo, y lo venden por ahí. Si alguien tiene la oportunidad de ir a Puebla, si van a la Facultad de Psicología, se los venden, ha de valer como 200 pesos o algo así. Y también es un buen texto para entender esto específico, que es Galperin y Talicina, porque sí difieren un poco de Leontief. Hoy no da tiempo de explicarlo, pero básicamente ellos se tratan de la división de la actividad como orientativa y ejecutiva, y Leontief se centra como en el aspecto de la actividad como motivo, acción y, y operación. Y Galperin se quiere centrar más bien como en las operaciones efectivas que hacen, porque para Galperin, Leontief acabó siendo una suerte de conductista al no centrarse en los procesos operacionales como tal. Pero bueno, es otra cosa de miles de debates. Bueno, en fin, espero que les haya gustado, que tengan un excelente día.